Volvemos con más entrevistas. Silvia Salgado nos acompaña, asambleísta por la provincia de Imbabura, temas importantes. Mañana termina la convocatoria generada por el presidente Lenín Moreno para que se generen estas preguntas o los temas que marcarían la consulta popular. También nos acercamos al 30S. Vamos a ver qué pasa con esta fecha que durante los últimos 10 años era de obligatoria recordación en el país, y otros temas importantes. Gracias por acompañarnos y bienvenida. Primero, hay sectores que cuestionan esta forma que el presidente Lenín Moreno ha tenido para generar los temas de la consulta popular. Se suponía, aseguran muchos analistas, que luego del diagnóstico de lo que está pasando en el país, el gobierno debería tener ya una idea clara de qué consultar para generar una mejoría o cambiar lo que está mal o mejorar lo que se debe mejorar. Pero eso, pedir los temas muy abiertamente, para muchos pueden sonar como que no tenía clara la película de lo que realmente se debería hacer con la consulta popular. ¿Qué opinión tienen ustedes que están ahora muy cercanos al presidente Lenín Moreno? Bueno, buenos días. Yo creo que de parte de quien está dirigiendo el país, gobernando el país, el presidente y su equipo, tiene claro qué preguntarle a la ciudadanía. Pero precisamente se trata de cambiar lo que uno piensa o lo que su equipo piensa o lo que el gobernante piensa sea lo que exprese el sentimiento de la mayoría. Entonces, sí, ¿no es cierto? Por un lado hay la decisión, ahí están identificados los principales aspectos, o sea, para que sean consultados y legitimados por la ciudadanía. Recordemos que se trataría de una democracia directa, que se busca la corresponsabilidad de esa ciudadanía, que se busca inclusive ese respaldo protagónico como ciudadanos. No es el mero hecho de le elegimos a una autoridad y haga de esa autoridad lo que a bien cree en función, ¿no es cierto?, de los intereses del país. Esa es una forma y que hay que ejercerla, porque para eso los eligen. Pero obviamente hay temas, o sea, en donde el principal interés es buscar en la ciudadanía, a través de esta consulta de manera directa, la decisión que permita asumir inclusive las consecuencias positivas, así debería serla, de lo que se consulta, y para que constituya un mandato obligatorio a todas las funciones del Estado. Entonces, mire, esa es la gran diferencia. Era evidencia de que necesitamos algo que logre recuperar la institucionalidad del país que se ha perdido, lo ha dicho el presidente. El tema de descorreizar la gestión política del país, el tema de establecer los lineamientos frontales para que no solamente se destapen los casos de corrupción, sino que los responsables terminen devolviendo el dinero que se han llevado. El tema de las leyes, las muchas leyes, plusvalía, comunicación, que han terminado afectando a la gestión y libertades en el país, parece que está bastante claro. Mire, todo lo que acaba de decir usted, Fabricio, es una mirada, es una mirada. Pero, por ejemplo, respecto al tema de combatir la corrupción, ¿sabe cuánto tiempo ha estado propuesto una ley de extinción de dominio? Para que conozca la ciudadanía qué quiere decir esto. Para que las personas o las organizaciones, en este caso públicas, privadas, que hayan cometido ilícitos, es decir, robos, delitos, ¿no?, y hayan sido sentenciados, los bienes productos de esos delitos pasen a propiedad del Estado. Esto ha estado propuesto en la Asamblea Nacional durante estos últimos 10 años, y también ha habido propuestas desde hace 20, 30 años atrás. Y esto no ha sido realmente el consenso de las fuerzas políticas que a su momento tuvieron que tomar la decisión. Esto tiene que ser consultado a la ciudadanía. No podemos seguir entendiendo de simplemente que quienes cometieron actos de corrupción, de robos, no vayan y se sometan a la justicia. Muchas veces, o sea, la justicia es eso, ¿no?, una cercanía a la verdad. Y en esas circunstancias, o sea, hayan quedado en la impunidad declarada, cuando hasta han aceptado cumplir sentencias, Fabricio, pero no entregar lo que se llevaron. Entonces, esto tiene que ser
avalado, tiene que ser comprometido con la ciudadanía para que sea un mandato. Igual que los paraísos fiscales, por ejemplo, en el tema de la corrupción. El expresidente Correa señaló hace poco en un conversatorio que tuvo en una universidad de Colombia que, bueno, primero de acusar muchos temas al presidente actual, Lenín Moreno, señaló que la necesidad de que se convoque una asamblea constituyente, que él esté dispuesto a regresar en caso de que se convoque. Y hay sectores que consideran que es necesario para de alguna manera reestructurar el Estado que, según el mismo presidente y los sectores críticos del anterior gobierno, se encuentra desmantelado. Lo ideal sería a través de una asamblea constituyente, porque hay temas constitucionales que deben desmontarse también. ¿Eso se va a consultar? ¿Es la idea que también tiene el presidente o solamente consultas para temas? Hemos topado el tema de la corrupción, que es un punto de encuentro, entiendo, y de la necesidad de tener acuerdos nacionales, no solamente la decisión de una autoridad, porque la corrupción no se lo combate así. Tiene que haber corresponsabilidad, medidas fuertes, mandato, o sea, que tenga esa legitimidad de la gente. Casos, por ejemplo, como el de evaluar el funcionamiento de la institucionalidad. Lo referido especialmente a los organismos de control, mire usted, ¿no? ¿Qué pasó con los organismos de control? A lo mejor su estructura actual rebasó realmente toda la capacidad que tiene, o sea, de resistir o de su capacidad de controlar frente a lo que significa los tentáculos de transnacionales, de personas, de empresas públicas y privadas. O sea, ¿qué pasó ahí? Por lo tanto, ¿qué hacemos para fortalecer? Pero no para destruir, Fabricio. En el caso, por ejemplo, de la ley de comunicación, sí, hay criterios que se debería eliminar, ¿no? Pero y hay otros criterios en donde se debe realmente reforma de una ley, pero se constituyen elementos, o sea, de conflicto, de tensión, de división, de polarización. He ahí entonces la importancia de que cuando estos temas pueden ser sometidos a la legitimidad de la gente, se vuelven importantes. Y finalmente yo quisiera decirles sobre este tema, no se trata, o sea, de descorreizar. Yo respeto mucho, no me preocupa y no debería ser el centro de una consulta lo que diga el presidente frente al expresidente o el expresidente frente al presidente. Aquí está de por medio los intereses del país. A nosotros nos interesa como país, como pueblo ecuatoriano, el de que la democracia se consolide en función de tener instituciones habilitadas para servir, para llegar con el servicio y con el ejercicio de los derechos a la gente. Eso nos preocupa que ese Estado sea cada vez más transparente y que no realmente tengamos esa noción de ese Estado que hay que desconfiar porque posiblemente los recursos que son públicos están encaminados a otro lado. Hay una pregunta que se ha generado en muchas ocasiones. El Partido Socialista ha estado muy cerca de este proceso político, ha sido muy cercano al presidente Rafael Correa. Así es. Ahora con el presidente Lenín Moreno parece que son aún más cercanos porque son muchos representantes del Partido Socialista que están ocupando importantes cargos. Hay un ministro de Defensa que es precisamente del Partido Socialista y en algunas ciudades los directores son del Partido Socialista. ¿No se dieron cuenta de lo que estaba pasando en los últimos 10 años, tomando en cuenta que estaban muy cercanos al anterior gobierno? Bueno, mire, este proceso ha sido importantísimo y más son los logros, más son las cosas positivas, o sea, que ha vivido el país en su conjunto, la institucionalidad, la democracia, no podemos negar eso. Ha habido gobernabilidad, ha habido desarrollo en temas, o sea, fundamentales para el país, ha habido un posicionamiento a nivel internacional, ha habido el logro de derechos, de la gratuidad de la educación, ha existido, o sea, la voluntad política para invertir en las condiciones, o sea, que generan mayor productividad. ¿Y si es así, por qué el presidente Lenín Moreno cuestiona la gestión del presidente? Mire, yo creo que lo que se trata es de reconocer primero esos logros y segundo también de reconocer los cambios para este nuevo momento que vive el país, inclusive el propio proyecto político. Fabricio, en los 10 años se ha recuperado el Estado. El Estado ha invertido. Pero me pregunto y nos preguntamos muchos nos preguntamos, ojalá podamos coincidir con el propio gobierno de ahora, ¿no? ¿Cuál ha sido la responsabilidad de los otros sectores? Un Estado que ha invertido inclusive
para sectores que han terminado ganando únicamente ellos, ¿no? Me refiero, ¿no es cierto?, a sectores, o sea, que jamás en estos 10 años pueden decir que han sido disminuidos sus privilegios en cuanto a sus utilidades, producto de la inversión del Estado. Una inversión Entonces, que sin embargo es muy cuestionada porque resulta que Contraloría establece un sinnúmero de casos de presunción de sobreprecios, de obras inconclusas u obras mal hechas. Esto es precisamente, o no cree usted, Fabricio, que precisamente de eso se trata los cambios que hay que hacer. No se trata de desconocer lo que se ha logrado, porque muchas veces yo he escuchado discursos, ¿no?, como que hay la intención de enfrentar al expresidente, al compañero Rafael Correa, en intención de que nada vale, no, de que no se hizo nada, de que no, de ninguna manera. El presidente Moreno ha sido muy crítico, es la cuestión obras, el pueblo ecuatoriano lo reconoce a Rafael Correa. Nunca hubo una mesa servida, más bien todo lo contrario. Claro, ¿cómo no se va a reconocer que hay problemas económicos? Que hay problemas económicos, que hay, ¿no es cierto?, que el país tuvo una deuda importante y que ahora hay que planificar pagarla. Yachay, por ejemplo. Que hay problemas en cuanto a la contratación pública y que fallaron y que incidieron, ¿no es cierto?, mucho la falta de controles para que se dé la corrupción. Hay que señalar, porque dejar de señalarlo sería realmente no aportar a que el proyecto en la Asamblea también. Bueno, mire, cuántas veces hemos dicho, hay que rediseñar los mecanismos, o sea, de control. No, entonces aquí se trata, lo de Yachay, por ejemplo, no se trata de poner en evidencia las fallas administrativas para que estén 5 edificios suspendidos durante más de 2 años y que haya problemas en la contratación, hayan problemas en la contratación, que la empresa privada esté esperando que el Estado invierta en agua potable, en alcantarillado, en una subestación eléctrica para que pueda funcionar un parque industrial, ¿no? Y si el Estado en este momento ya no tiene recursos para invertir, tiene que haber corresponsabilidad también del sector productivo a nivel privado. Entonces, esos son los cambios y por lo tanto, o sea, no se trata ni de desconocer los logros, pero tampoco de quedarse cruzados los brazos frente a lo que hay que seguir haciendo, porque el pueblo le sigue exigiendo. El pueblo está pendiente de lo que haga el gobierno y tiene que cumplirle con lo que ofreció. No se trata de decirlo, ojalá no cumpla, le vamos a poner una veeduría para ver si es que cumple o no con el programa Toda una Vida. Se trata de apoyarle a este gobierno para exigirle y para que no ceda precisamente a presiones que no representan los intereses mayoritarios. El presidente Rafael Correa, sin embargo, ha sido muy crítico y ahora parece que tampoco la puede actuar el gobierno. Y finalmente viene el 30S, esta fecha que inclusive fue registrada en el Instituto de Propiedad Intelectual para que no se lo pueda utilizar. Y que durante los 10 años lo recordamos de particular manera. Este 30S, ¿cómo lo van y bajo qué contexto y criterios se lo va a recordar? Bueno, sí, precisamente el próximo sábado es la fecha que en el país tiene una significación, sin duda. Sin duda no podemos nosotros olvidar, ¿no?, de lo que fue cuando el pueblo defendió la democracia frente a una sonada ahí policial que pretendió inclusive interrumpir el periodo democrático y también, o sea, afectó la estabilidad. Que atentó inclusive contra la vida del presidente, porque eso fue real. Pero en todo caso, nosotros lo que pretendemos en este año es invitar a la ciudadanía para que este sábado podamos concentrarnos en la ciudad de Quito. A nivel nacional, delegaciones de cada una de las provincias, se conmemorará los 9 años de la promulgación de la nueva Constitución. Y además, en ese espíritu de Montecristi, que significó hace 9 años la promulgación, recordar también e impulsar una consulta popular. Es decir, recordar, por ejemplo, lo que fue la propuesta de la revolución ética, de lo que fue la propuesta, ¿no es cierto?, de la revolución económica, de la revolución cultural, de la revolución de la participación ciudadana. Entonces se trata de decirle a la gente que los 30S tiene que ponerse también este ingrediente, porque la mejor forma de defender la democracia es teniendo un país con una acción ciudadana protagónica,
un país con instituciones transparentes, un país con corresponsabilidad frente a la situación económica. Por eso que una de las preguntas que nosotros estamos también planteando es, por ejemplo, como Partido Socialista, así lo hemos planteado, hemos dicho, es posible y es necesario que se bajen los intereses, por ejemplo, para lo que significa la inversión productiva, tanto a nivel de la banca pública como de la banca privada. Se baja el número ¿no? de asambleístas también de 130 Bueno, mire, a 50. nosotros estamos más bien en la reactivación económica y productiva. Y sí creemos, o sea, a lo mejor con También el hay una sueldo necesidad de ahorro, de 20 todo, o ¿no? 30 asambleístas no solucione la reactivación productiva, pero sí bajando los intereses, ¿no? De la banca pública y privada, porque en dolarización tener intereses hasta del 21, 24%, realmente es un chulco que no le permite reactivarse la economía, ¿no? ¿Cómo apoyar algunas medidas, por ejemplo, de incentivo para la inversión privada? Pero claro, o sea, estamos entonces proponiendo de que estas preguntas mejoren la democracia, mejoren la institucionalidad y nos permita también enfrentar esta nueva realidad económica. Todos convocados entonces para el día sábado en la ciudad de Quito para asistir a esto que también significará el apoyo a la consulta popular y al gobierno del compañero Lenín Moreno. Agradecemos a Silvio Salgado, presente esta mañana. Nos queda pendiente un tema, ojalá podamos dialogar en los próximos días sobre este pedido que se ha realizado para que se elimine el visado para ingresar a Europa, a España y claro, obviamente toda Europa. Estaremos pendientes de este tema. Finalizamos el espacio de entrevistas de este día lunes, amigos televidentes. Yo me despido en esta mañana, pero les invito a que sigan con nosotros. Ya viene Cristina y Andrea con más aquí en Café Noticias.